¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para mostrar esta llave francesa, llave ajustable o llave prusiana. Este video va dedicado con cariño al amigo Gregorio Casa, que sé que es un admirador de la marca de ZX o Six, pero también además va dedicado a cualquier amigo que le interese la información sobre esta llave, ¿no? Es una llave francesa, como dije, ajustable, prusiana de 10 pulgadas, 250 milímetros, que viene con una similitud, al menos yo la estuve comparando con la 8072 en esta área, tiene un leve parecido a la Baco, eh, salvando las distancias, no empiecen. Bueno, con la apertura característica a las llaves ajustables de 10 pulgadas, que es 30 milímetros. Yo siempre sugiero utilizarla un 10% menos. Creo que ya lo dije, pero bueno, confeccionada en cromo vanadio. Con este grip, que quizás en este caso no debilite tanto la herramienta. No tengo un imán de los potentes como para hacer la demostración, pero no creo que esté perforada. Me gustó porque hace varios años, bueno, utilizo herramientas de la marca. De hecho, pueden ver desde la primera fecha en que he subido toma de contacto con Six o ZX. A mí me gusta decirle más ZX porque, bueno, quizás pronunciar Six no sé si es lo correcto. Una hermosa llave, carece de juego, y si lo tienes mínimo, si lo tienes mínimo, a lo que venimos acostumbrados es mínimo. En un acabado es cromado, pero abajo no se lo ve cromado, es un dorado leve, sería un bronce veneciano cromado. Y los que conocen el color me van a dar la razón. Viene con la particularidad que tiene su escala de los dos lados, en uno obviamente en pulgadas, en otro en milímetros. Con toda la apertura, prácticamente no molesta lo que sería la cremallera, o sea, tenemos el sinfín, la cremallera, prácticamente no molestaría. La verdad, una linda unidad. No la he pagado cara, la he mostrado en algún vivo y quizás ha pasado sin pena ni gloria, porque vieron que los vivos uno a veces se suele ir por las ramas, pero no mal. Surge un comentario que uno responde, por ahí cuenta una anécdota y bueno. Eh, Tiene un par de, creo que ya lo dije, o no terminé de redondear la idea, pero tiene un par de similitudes con la 8072 y además con la que alguna vez voy a comprar, pero no porque sea fanático, sino porque me quiero sacar eh, un par de dudas que tengo sobre esas unidades. Quiero que sepan que no son inalcanzables, pero no son el espíritu del canal. Estoy hablando de las ajustables o francesas Milwaukee o como se diga. La verdad la estuve utilizando para tareas leves, donde generalmente uno prueba la ductibilidad de la herramienta, no la resistencia, sino lo bien que se adapta a determinadas superficies. Y la verdad me convenció. Voy a ver si me propongo comprar las unidades siguientes, tanto en medidas posteriores como en medidas inferiores. Carece de todas esas ventanas raras que están empezando a traer la línea total y bueno, nada, es una linda unidad, la verdad me sorprendió y digo, le voy a hacer el video al amigo Gregorio, pero también a los muchachos que por ahí les interesa. No sé por qué no se queda haciendo foco. 250 milímetros, 10 pulgadas. Sé que es un video básico, pero bueno, quizás pasó desapercibida y no se merece tal situación. Es una linda unidad, al que le sirve el dato, le paso el dato. Voy aprovechando, de paso que ordeno un poco el taller. No limpié el área donde grabo,
que acá estuve armando un carburador recién, bueno, le pasé un trapito, quedó con cierta grasa, pero bueno, nada. Muy, para mi punto de vista, y si nada varía entre una unidad y otra, muy sugerible. Les mando un saludo, gente, y nos vemos en breve.